Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Es evidente que vivimos un momento sin precedentes, ya lo exponía mi antecesora en el turno de la palabra, un momento excepcional que ha trastocado nuestras vidas en todos los sentidos. También ha cambiado nuestros hábitos cotidianos, un momento que obliga a la sociedad en su conjunto y a los gobiernos a trabajar de la mano para ganarle la batalla al virus en los hospitales, en las calles, en los pequeños negocios, bares, cafeterías, peluquerías y también, cómo no, en los gimnasios. Cientos y cientos de personas, pequeños y medianos empresarios, que luchan por sobrevivir en estas difíciles circunstancias. No es fácil tomar decisiones que eviten nuevos contagios. No es fácil ese equilibrio que muchos proclamamos entre la economía y la salud. Ya sufrimos, como todos somos perfectamente conscientes, la parálisis de nuestro motor económico, el turismo, pero estamos obligados a hacer todos los esfuerzos necesarios a reinventarnos para conseguir salir de esta situación con el menor deterioro posible, salvaguardando valores fundamentales para nuestra sociedad. Y, sin duda, hoy queremos hablar de uno de esos valores, como es el deporte, que proporciona salud y también empleo y economía. Esta pandemia no solo afecta a nuestra salud física por los posibles contagios, sino que también somos conocedores de que afecta a la salud mental, a la salud emocional. El miedo, la incertidumbre, genera ansiedad y son los colectivos más vulnerables, los niños, los jóvenes, los mayores, los que más sufren este miedo y esta ansiedad. Y, sin duda, el deporte y la actividad física y deportiva es un buen antídoto para evitarlo. Es verdad que hemos pasado en este último año momentos muy duros, lo seguimos sufriendo cuando vemos a gente hospitalizada o cuando las familias pierden a un ser querido, además en duelos en solitario. Pero también es cierto que hemos vivido momentos importantes, momentos esperanzadores. Estoy pensando en todo ese confinamiento donde el mundo del deporte, los entrenadores a título personal, fomentaban la práctica deportiva en nuestras casas, nos guiaban a muchos de nosotros para practicar deporte y evitar el sedentarismo, y esto supuso para miles de españoles y de canarios un elemento fundamental para evitar el sobrepeso causado por no salir y, por supuesto, una importante contribución para evitar el estrés y la ansiedad que a muchas personas les generó ese confinamiento. También en la desescalada han tenido un papel fundamental. Yo creo que sobra recordar que todo el ámbito legislativo, empezando por la Constitución, y acabando por la Ley Canaria del Deporte, reconocen el importante papel que juega el deporte en nuestra sociedad. El deporte, en sus múltiples y variadas manifestaciones, se ha convertido en nuestro tiempo en una de las actividades sociales de mayor arraigo y capacidad de movilización y convocatoria. Por tanto, creo que nadie duda ya de su beneficio y de lo que significa para la salud individual y también para la salud colectiva, para la salud pública, la creación de hábitos saludables para mejorar la calidad de vida, la prevención de enfermedades físicas como la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares o, como decíamos antes, evitar la ansiedad, la depresión y el estrés. En nuestra sociedad también el deporte ha jugado y sigue jugando un importante papel educativo, ya que no solo potencia valores fundamentales como la cooperación, el respeto o la superación personal, sino que además los últimos avances y estudios científicos en materia pedagógica apuntan que la práctica deportiva facilita otros aprendizajes y competencias. Por tanto, yo creo que a nadie se le escapa que el deporte no es una actividad más. El deporte no es solo ocio, también lo es, pero no es simplemente ocio. El deporte es salud y, por tanto, un elemento que no podemos perder en nuestras vidas por todos los beneficios que reporta. Pero además también el deporte es economía, genera empleo. Y ya teníamos, y Nueva Canarias ha presentado en este salón de pleno una comparecencia y una proposición no de ley donde recordábamos cifras oficiales sobre las pérdidas que ha supuesto y está suponiendo en la no práctica deportiva, la inactividad en la práctica deportiva y en la actividad físico-deportiva, donde se hablaba de que el deporte movía alrededor de 12.000 millones de euros al año en el Estado, sin contar los ingresos derivados del fútbol profesional. Por tanto, hablamos de una cantidad económica muy, muy relevante. También ese mismo estudio que hace poco promovía la Asociación del Deporte Español y el Observatorio Fundación España Activa sobre el impacto del COVID en el ecosistema del deporte, arrojaba
que la crisis provocada por el COVID estaba generando que 1,4 millones de personas hayan dejado de practicar actividad física y deportiva. En esa línea comentan los expertos en la materia que la práctica regular de deporte y ejercicio es la polipíldora más eficaz y eficiente para construir una sociedad más capaz, más feliz, más sostenible. Por tanto, no solo estamos perdiendo cantidades millonarias de recursos, está afectando a sectores muy importantes desde el mundo de los centros deportivos, gimnasios, monitores autónomos que dinamizan actividades en todos nuestros municipios y territorios, tiendas de equipaje deportivo y un largo etcétera de economía que se mueve alrededor del mundo del deporte. Por eso creemos hoy, y ya lo desarrollaré un poco más en la segunda intervención, que tenemos que reflexionar y valorar lo que está significando y ha significado el deporte para esta tierra y cómo poder seguir apoyando esta actividad. Gracias. Hombre, parece poco razonable que mientras más de 150 entidades, personas a título individual del mundo del deporte, profesionales, expertos en la materia, responsables de empresas del sector deportivo, hayan creado una plataforma que pretende concienciar a la población canaria y, por tanto, a sus gobernantes de la importancia del deporte no solo para la salud, sino también para la economía. Daba la consejera datos aún más importantes que lo que la propia plataforma hablaba de economía que genera este sector. Que esta Cámara, Soberanía Popular, no hablara de esta cuestión. Yo no sé si el problema del señor Domínguez es que la iniciativa no la ha tenido el Partido Popular, pero no pasa nada. Ha perdido usted 3 minutos de oro para que todos sepamos, o 4, pues peor me lo pone, todos sepamos si el Partido Popular está de acuerdo o no con las reivindicaciones y con las reclamaciones de esta plataforma. Yo quisiera empezar diciendo que hay que felicitar que la sociedad civil, de una manera tranquila, sosegada, respetuosa, apartidaria y sin sectarismo, se haya unido en esta plataforma para hacer, pues generar una conciencia a la sociedad y al Gobierno de que revisemos y valoremos si las restricciones que se han impuesto al sector deportivo pues son o no, o deben ser o no permanentes. Nuestro grupo lo tiene claro y yo voy a ser clara. Creemos que debemos escuchar al sector, que el Gobierno tiene que sentarse con todas estas entidades, que ya lo ha hecho el señor presidente, y continuar escuchando y coordinándose para que las futuras decisiones que se tomen en materia que afecte a la práctica deportiva, en materia de prevención de contagios, se escuche al sector. Creemos, como esta plataforma, que el deporte es una actividad esencial, que es un derecho fundamental, por las razones que hoy se han expuesto y que ya sabíamos, pero que a veces hay que recordar de lo que significa para la salud y además porque es un motor económico. El Consejo, llamado de manera abreviada COLEF, que es el Consejo General de Educación Física y Deportiva, que integra más de 16.000 educadores y educadoras físico-deportivos, plantea en un manifiesto una serie de cuestiones que creo que debemos tener en cuenta. Primero, que la práctica deportiva, la práctica física, constituye un derecho fundamental reconocido, que la inactividad física es un grave problema de salud pública, que la promoción y protección de la práctica físico-deportiva puede ser beneficiosa para disminuir el riesgo de la infección, así como la probabilidad de hospitalización por COVID-19, mientras que lo contrario podría condicionar negativamente la evolución de la pandemia. Que los datos muestran que la prestación de servicios de educación física, actividad física y deporte tiene un riesgo de contagio muy bajo. Hablamos de un 0,34%. Por tanto, aplicando los protocolos adecuados y con responsabilidad como se ha hecho hasta ahora, es una actividad segura. Y tenemos que reconocer algunas cosas que son auténticas contradicciones. Parece poco razonable que en medio de una pandemia abramos las salas de juego y los bingos y cerremos los gimnasios y los espacios de actividad física y deportiva. Señora consejera, esto hay que revisarlo. Yo creo
que es incoherente, lo mires como lo mires, porque además si lo queremos ver solo y exclusivamente por lo que significa en el ámbito económico las salas de juego y los bingos, pues tendremos entonces también que reconocer esos más de 20.000 puestos de trabajo que se pierden y esos más de 3.000 millones que también se están perdiendo. Pero es que además es salud y hay que recordarlo. Por tanto, creemos que hay que sentarse con la plataforma, esperar ese documento que van a presentar. Y, entre otras cuestiones que plantean, yo creo que totalmente de acuerdo con declarar el deporte como una actividad esencial. Ya Canarias, a través de la Ley Canaria de Deporte, reconocía que la actividad física y el deporte era un asunto de interés general, pero el encasillarla como interés, como servicio esencial, todos sabemos lo que significa. Por supuesto, ayudas económicas, ya el Gobierno las ha anunciado para el sector perjudicado y seguir apostando para que esta pandemia, que se está llevando tantas cosas en el camino, no se lleve pues todo lo que ha significado para esta tierra, para Canarias, la práctica deportiva. Es que Canarias es tierra de un esfuerzo que hemos hecho entre todos y, por supuesto, el sector a la cabeza de muchísimos equipos y deportistas de élite que han puesto el nombre de Canarias y de muchos de nuestros municipios en lo más alto del prestigio internacional, que, como bien se decía, además Canarias destaca por ser una tierra donde el binomio turismo-deporte es muy importante. Estoy pensando ahora en la actividad del ciclismo, que mueve a muchísimas personas de Europa y, por tanto, está claro que este es un asunto que hay que revisar, porque aunque es verdad que las decisiones con respecto a las restricciones se toman en coordinación con los diferentes territorios del Estado español, es decir, que hay consideraciones científicas que se comparten a nivel estatal, también es cierto que hay quienes han sido más o menos flexibles en materia de restricciones en el ámbito deportivo. Yo, por tanto, para acabar, desde aquí mandarle un mensaje de felicitaciones a la plataforma. Yo creo que tienen el respaldo de la mayoría de los grupos de esta Cámara y a usted, señora consejera, yo creo que al Consejo de Gobierno y en esos espacios donde se toman decisiones restrictivas tenemos que reflexionar sobre estas restricciones y poner sobre la balanza dónde ganamos, dónde perdemos e intentar que haya un equilibrio entre la prevención del riesgo de contagio y el potenciar la salud a través del deporte y también, cómo no, su contribución a la economía canaria. Muchas gracias.